Amados hermanos, vamos a tener una palabra de reflexión con la cual espero seamos movidos a abrir los ojos del entendimiento contra el mayor problema de la humanidad, que es el pecado. Y podríamos decir, estoy preparado contra el pecado. Pero hay pecados, amados hermanos, que solemos descuidar, ante los cuales solemos desprevenirnos y son muy comunes. Es muy fácil ser descuidado ante esta clase de faltas. En el pueblo de Dios, los cristianos nos preparamos para combatir el pecado, para hacerle frente, pero generalmente nos preparamos contra los pecados de comisión, es decir, aquellos que se cometen directamente o que están explícitos en la Biblia, pecados de pensamiento, de palabra o de acción u obra. Pero existen pecados, hermanos, que no entran en esa categoría. Existen pecados que es ahí donde solemos ser descuidados continuamente, y es ahí donde necesitamos despertar nuestro entendimiento, nuestra conciencia hacia ello. Y es que, hermanos, en el pueblo de Cristo existe un problema serio. Solemos descuidar continuamente ciertas fallas, tenemos información de ciertos pecados, entre tanto que al mismo tiempo ignoramos otros. Y cuando aprendemos de la Sagrada Escritura que ciertos pecados son tan delicados y peligrosos como los demás, y nos capacitamos para hacerles frente, para librar esa batalla contra el mal, y reconocemos que hay pecados que solemos pasar por alto porque desconocemos la ley de Dios y no entendemos que eso esté mal. El salmista dijo: Señor, libra a tu siervo de las soberbias y líbrame de los pecados que me son ocultos. Esto también nos muestra a nosotros la necesidad de la constante oración, y oración pidiendo perdón por toda la iglesia y por nosotros mismos, particularmente si hemos cometido pecados ocultos o pecados que descuidamos. Es importante que como iglesia aprendamos a pedir eso. Señor, perdona nuestras ofensas, tal y como el Señor nos enseñó a orar. Porque hay pecados que solemos descuidar. No es nuestra temática de enfoque en esta mañana hablar de los pecados ocultos y del Salmo, pero lo dejaremos para otra ocasión. Hoy la temática no debiera ser nueva para nosotros. Como buenos cristianos deberíamos saber que hay pecados que el mundo también desconoce. Por ejemplo, el mundo no sabe que dejar de congregarse es pecado, que dejar las malas palabras, la borrachera y el desorden de vida es pecado. Y hay personas que, cargadas de esas faltas, dicen: yo no hago nada malo y no le hago mal a nadie. Yo, cuando fui bautizado para el perdón de mis pecados y empecé mi vida cristiana, desconocía y me sorprendió que la ira, la gritería, la maledicencia, entre otras cosas, fuesen catalogadas en la Biblia como pecados, como obras de la carne. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Hoy he traído una lista de pecados que suelen ser descuidados, pecados que solemos descuidar. Por supuesto, no entran todos en la lección, porque entonces nos daría hasta la medianoche para hablar del asunto.
pero creo que son unos muy comunes a los que estamos muy dados a arriesgarnos, a caer, a tropezar. Y por eso quiero que adicionalmente, terminada esta lección, terminada esta enseñanza, ustedes tomen sus Biblias en sus casas y busquen qué otros pecados también solemos descuidar para estar alertas, para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y bueno, el primero, dejar de hacer lo que es bueno. Generalmente, como les digo, hay pecados de comisión. No hurtarás, no dirás falso testimonio, y nos esforzamos ante esa clase de pecados, ¿no? De mandamientos directos que no queremos quebrantar. Pero hay pecados por omisión, cuando se deja de hacer lo que es bueno. Y dice Santiago capítulo 4, verso 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El no hacer lo correcto, lo que es bueno delante de Dios, entra en la categoría de pecados por omisión. Muchos cristianos caemos bastante en este tipo de fallas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando pronunció la parábola del buen samaritano, dejó bastante claro que el pecado del sacerdote y del levita que pasaron al lado del hombre que había sido golpeado fue un pecado por omisión. Dejaron de hacer lo que era correcto, lo que era bueno. Ellos pecaron por no hacer lo debido, por dejar de hacer lo bueno. Y Dios quiere, mis hermanos, que su pueblo sea celoso de buenas obras, celoso por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Este pecado de omisión causa estragos en la iglesia también, cuando dejamos de hacer lo que es bueno. Por ejemplo, dejamos de visitar hermanos ausentes en la iglesia. Dejamos de estar atentos a las necesidades dentro del pueblo de Dios, y eso es pecado. Dejamos de ayudar al necesitado, y eso es pecado. Descuidamos nuestra espiritualidad también. Nos olvidamos de orar, de estudiar las Escrituras, de la asistencia a las clases bíblicas. Y este descuido, cuando no hay causas razonables y valederas como enfermedades o ausencias de viaje u ocupaciones de trabajo, eso es pecado. Porque en ese momento en que ni te enfermaste, ni viajaste, ni tienes nada que hacer, pero rehusas dedicarle a Dios ese momento, sabías que era lo bueno que debías hacer y no lo hiciste. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recuerde, nuestra lección se titula Pecados que solemos descuidar. Otro muy común hoy. Y es que el que sigue se debe a la sociedad. La sociedad es una corriente que nos arrastra. Dice Efesios, la corriente de este mundo nos arrastra y trata de jalarnos a no hacer la voluntad de Dios. Y otro pecado es descuidarse en el pudor y la pureza. Dos términos importantes que descuidamos: el pudor y la pureza, o castidad, ser castos y puros, términos sinónimos en las Escrituras. Lamentablemente, la cultura que nos rodea, la sociedad en la que estamos, es la cultura de la falta de pudor y vergüenza. Hoy día, para hacer un comercial de Colgate, de cepillos de dientes, tiene que salir una mujer en traje de baño, desnuda, a promocionar muchas cosas.
Estamos en la cultura de la falta de pudor y vergüenza, y muchos cristianos no han podido hacerle frente a esa situación, tal vez por descuido o porque, como se ha propuesto en este estudio, pasamos por alto que eso sea una falta, que eso sea un pecado. Las Escrituras nos muestran, hermanos, que el pudor por nuestros cuerpos y por nuestra forma de hablar y del carácter es algo que agrada a Dios, contrario a la desfachatez y falta de vergüenza, lo cual en la Biblia se llama lascivia y es tratado como pecado. Lascivia. Según este léxico del idioma griego, la palabra lascivia se dice aselgeia y significa sensualidad. Se puede traducir lascivia, licenciosidad, o sea, permisivo en lo inmoral, obscenidad, cuando ya se exagera. Es decir, ¿qué es la lascivia? No tener control sobre las actitudes y conductas morales. Va en contra de lo que es el dominio propio. La lascivia, no hemos de confundirla con la lujuria. La lascivia difiere de la lujuria. La lujuria aplica solo en el ámbito sexual, entre tanto que la lascivia aplica en muchas cosas, pero que tienen que ver con el pudor y la vergüenza cuando estos se pierden. Es más, no encontré esta semana para la lección la referencia, pero hay un léxico que define el término lascivia como pérdida de la vergüenza. Cuando la persona pierde el sentido de la vergüenza, cuando su conciencia se cauteriza ante ciertas cosas. Y eso es lo que Romanos capítulo 1 también nos muestra, que los hombres dejaron el uso natural de la mujer, asimismo las mujeres, Romanos capítulo 1 del 27 en adelante, y en su desenfreno se encendieron en su lascivia, dice el pasaje, y perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es la lascivia? Perder la vergüenza hasta el punto de ser insensibles y no notar que lo que se está haciendo está mal en la forma de hablar. No solo es el ámbito sexual, sino en la manera de hablar, en sus gestos, en la manera de vestir y finalmente en el ámbito sexual. El cristiano se le manda en la Biblia a tener una conducta casta. Primera de Pedro 3:2 a las mujeres dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa también. Y a los hombres se les dice en Primera de Timoteo 4, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, ¿y qué dice? Y pureza, castidad, no en impurezas. Pero para poder lograr esto, para poder alcanzar pureza de mente, castidad en el comportamiento, tenemos que hacer sacrificios y cortar ojos, amputar manos, como dijo el Señor, porque las impurezas, las lascivias, lujurias, desenfrenos y malos pensamientos entran por los ojos y por los oídos, por lo que vemos y escuchamos. Y eso hacen nido en nuestra alma y la contaminan hasta el punto que nos convierten en esclavos de esos pensamientos y después la vemos muy difícil para salir de ellos. Entonces, descuidamos nuestra pureza, pudor y castidad cuando no somos sabios
con lo que vemos y oímos. Televisión, gran enemigo. No digo que sea pecado tener televisor, ver televisión, pero hay de lo que vemos y de lo que oímos. Internet, hay que ejercer dominio propio sobre lo que miramos allí. La música también. La música es un factor importante porque el cristiano puede escuchar música secular, pero debe ser selectivo con la letra que contiene. Es un trabajo de diligencia, pero a través de eso nos limpiamos, nos purificamos. Es como cuando quieres adelgazar, entonces uno tiene que cambiar la forma de comer, porque lo que a uno lo sube de peso es que la mala alimentación. Tiene que haber una purificación interna del cuerpo para lograrlo, para sanarse de ciertas enfermedades también. Asimismo, la enfermedad del pecado, en particular la lascivia, se limpia si nos purificamos internamente y dejamos de consumir lo que alimenta ese pecado. Entonces, importante es esto. ¿Cómo se puede lograr? Ejercitando el pensamiento. Y mire lo que dice la Escritura en Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, y observen esa frase, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. En eso debes ocupar tu mente constante. Y si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu oído te es ocasión de caer, corte con esas cosas que alimentan la lascivia y que te hacen volver una persona con falta de pudor y de castidad. Es más, esto es tan importante que de esto depende nuestra comunión con Dios. Las líneas que siguen a este pasaje dicen: en esto pensar, y luego dicen: y el Dios de paz estará en vosotros. De ahí depende nuestra comunión con Dios. Cuando trabajamos en nuestra pureza, cambiamos nuestra manera de hablar, de vestir y de comportarnos en el mundo. La carta a los Efesios nos habla de la lascivia en nuestra manera de hablar y dice el pasaje, no recuerdo la cita en este momento, creo que es el capítulo 5, cuando dice que nos despojemos del viejo hombre y dice no en mentiras y dice no en truhanerías. ¿Saben qué son las truhanerías? Hablas con doble sentido, tirando hacia lo inmoral. No a eso, pero muchos no pueden controlarlo porque ocupan su mente en lo que le ayuda o le provee la pérdida de la vergüenza. Esta clase de pecado, hermanos, está ahogando mayormente a nuestros jóvenes. Por eso debemos inculcarle a nuestros hijos el sentido del pudor y de vergüenza ante muchas situaciones, temas inadecuados de conversación. Ellos no deben de estar ahí con los padres y padres cristianos no deben ni mencionarlos. Por ejemplo, la costumbre de muchas familias y es que andan desnudos delante los unos de los otros. Eso alimenta la falta ¿de qué? De pudor. Así se crían los hijos y después serán así ante la sociedad. Lastimosamente muchos están descuidando. Son pecados que solemos descuidar. Padres hoy día, redes sociales, toman fotos a sus hijos desnudos, así sean bebés, y lo publican por redes creyendo que es algo lindo, tierno, digno de admiración, como el comercial de Pequeñín. Y creen que eso es admirable, loable. No,
es falta de pudor. Padres que se bañan desnudos con sus hijos ya grandecitos, eso es falta de pudor, no le estás inculcando el pudor. Padres cristianos que permiten que sus hijas asistan a las reuniones de la iglesia con vestimenta inadecuada, chores, minifaldas, y no se percatan de que están pecando y que son ellos los responsables del pudor de sus hijos. Pecados que solemos descuidar. Aún más, mujeres cristianas que asisten en minifaldas, chores, ropas con transparencias. Todo esto es falta de pudor y de castidad y es un pecado. Y se descuida. Y los hombres también fallamos, ¿no? Salimos a veces a la calle en pantalonetas, mostrando los pectorales. Y eso es falta de pudor también. Obviamente, estas cosas tienen sus excepciones con respecto a la ley sobre la desnudez. Cuando vamos al médico, cuando los esposos están solos en casa, una enfermedad que requiera poca ropa y muchos otros casos se podrían anexar. Pero en todo caso, los cristianos debemos hacer todo lo posible, no solo por dar ejemplo, sino por cuidarnos de no caer en este pecado, pecados que solemos descuidar. Otro, muy común, y a veces reflexionamos tarde cuando ya lanzamos el dardo, ¿no? Juzgar a otros por asuntos de opinión. El no juzgar al hermano o a la hermana por el día que hace caso, por hacer caso de cierto día, o por lo que come, o por cualquier acción que la Biblia no catalogue en su ley como pecado, sino como asunto de opinión. Bueno, ese juicio por asuntos de opinión es pecado. Esto es importante entenderlo. Juzgar a otros por asuntos de opinión. Ahí es donde es importante que el cristiano, antes de lanzar un juicio, cuente hasta 100 y diga: ese tema lo investigaré primero en la Biblia. Voy a mirar si la Biblia lo cataloga como pecado. Si resulta ser así, ahí sí puedo hacer un llamado de atención, pero si no encuentro en la Biblia evidencia de que esto o aquello sea pecado, debo guardar silencio. Y si en mí hay algo, una voz de la conciencia que me dice: tú no lo hagas, pues no lo haré, pero no juzgaré al que hace caso del día, Romanos 14, y al que come. Pablo tomó esos dos ejemplos, pero hay muchos otros ámbitos en los cuales podemos entrar a juzgar al prójimo en asuntos de opinión. Y quiero que leamos este pasaje, Santiago 4, del 11 al 12, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Pensemos hasta ahí, porque dice eso el pasaje. Si juzgo a un hermano, ¿por qué dice el texto que entonces está juzgando la ley de Dios? No hemos de concluir que hacer juicios es del todo malo, porque hay otros textos que incluso mandan a los cristianos a juzgar los desórdenes. Primera de Corintios 6, cuando había desorden en la iglesia de Corinto y habían hermanos que se estaban demandando ante cortes de hombres, dijo el Señor a través del Pablo que debía haber un sabio que juzgue el caso. Y Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo
juicio, o sea que es viable juzgar. Aparentemente se contradice, ¿no? Un texto dice que no juzguemos y otro texto nos dice que juzguemos, pero con un juicio que sea justo. No, la Biblia no se contradice. Este pasaje no tiene en mente lo que dicen los otros textos. En este texto, Santiago lo que está considerando son los asuntos de opinión. En asuntos de opinión, tú no puedes juzgar a tu hermano. Tú no puedes criticar a tu hermano y decir estás en pecado o estás mal, porque Dios le ha dado libertad de hacer eso o aquello, que sea o que entre dentro del ámbito de la opinión personal. Como les digo, en Romanos 14 solo se expresan dos ejemplos de lo que puede ser una situación de índole de opinión. Hacer caso de un día. Particularmente el problema de los romanos era que los judíos se habían vuelto cristianos en Roma también, y era una iglesia mixta, compuesta de cristianos gentiles y de cristianos judíos. Para los judíos, los cristianos judíos, ciertos días eran sagrados, o por lo menos por su cultura, por toda su vida formados en esa religión, por lo menos su conciencia les decía, hagan caso de ese día. Entendiendo, ya que vino el Nuevo Testamento, que hay un nuevo pacto, que para tomar esos días como camino de salvación no era viable. Si lo tomaban como vía de salvación, es decir, si no guardo el sábado me condeno, pensaría algún judío de aquella época. Si no voy al Pentecostés o al día de la expiación de la Pascua, peco. Estaba en un error, porque tenía que deshacerse, dejar atrás, despojarse de la ley de Moisés que había sido abolida. Pero por cultura, el Espíritu Santo revela que podían ir y no había ningún inconveniente. Pero ¿qué empezaron a hacer los judíos? A juzgar a los gentiles, diciendo, tú no estás guardando el sábado, tú no estás guardando el día de la expiación. O sea, el gentil no hacía caso de los días, mientras que los judíos hacían caso de esos días y se estaban juzgando, y luego se juzgaron por lo que comían. Tú estás comiendo carne de cerdo y esa carne es inmunda en la ley de Moisés, que quedó abrogada. Esa era la problemática de la iglesia en Roma en el primer siglo, y ahí el apóstol Pablo nos muestra dos situaciones de índole de opinión. Hoy día hay muchas situaciones de índole de opinión, no solo esas. Hay más. Primera de Corintios 10 también pinta otra escena de índole de opinión, diciendo el pasaje, si un incrédulo te invita a comer de todo lo que se te ofrezca y queréis ir, ve, no hay problema que vayas con un incrédulo a comer. Hoy hay religiones, por ejemplo, que enseñan a los que se convierten, enseñan a los creyentes que cuando se vuelven cristianos, si sus familiares son incrédulos, no vayan, no se dejen a un lado la familia, abandonen la familia. Y se muestran a sí mismos como el ejemplo a seguir. Yo me empecé a alejar de mi familia porque era incrédula, y ese texto dice, si un incrédulo te invita a comer y quieres ir, ve, no hay problema. Otro asunto de ¿qué? De opinión, de índole de opinión. Hay muchas situaciones más que son índole de opinión. Pero cuando tú juzgas a alguien sin base en las Escrituras, tú no encuentras capítulo y versículo que diga eso es pecado, eso está mal, sino que a ti te parece que está mal, pero no tienes base. Entonces tú no estás juzgando conforme ¿a quién? A la ley de Dios. Tú estás juzgando según ¿qué? Tu opinión personal. Y tu opinión personal no está por encima de la ley.
Y ahí es donde dice que si haces eso, bajo la opinión personal, entonces estás criticando y juzgando la ley de Dios. ¿En qué sentido? Como si dijeras, a Dios le faltó revelar que esto que yo pienso es pecado. En ese sentido. ¿Me he dado a entender con el texto? Cuando tú dices, ese hermano que ahora en estas fechas hizo buñuelos y puso luces en su casa, está en pecado. Bueno, no tienes texto para condenarlo, pero tú te has inventado ¿qué? Una ley que no está en la Biblia, no está. Pero a ti te parece, en tu opinión personal, que eso está mal. Y dices, esto es pecado. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás criticando y juzgando la ley de Dios. Estás diciendo que a la ley de Dios le faltó este mandamiento. Aquí yo, Germán, lo pongo. No. Y es pecado. Vamos a ver por qué. Dice, les corresponde, en cambio, a los cristianos, ¿qué nos corresponde? No inventar leyes, sino que obedecerla. Eso es lo que nos corresponde. No hacer la función de ¿qué? De jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. No te inventes leyes. Pero hoy se peca bastante en esto. A mí a veces me hacen preguntas de estos temas. Y entonces cuando doy mi respuesta me dicen, pero el hermano fulano enseñó de otra forma. Ay, pero a un predicador que le pregunté me dijo que sí era pecado. Yo les pregunto, ¿y la Biblia qué dice? ¿Tú ves ese pecado en la Biblia? No, bueno, la Biblia no lo dice, pero es que como fulano fue el que lo dijo, el que lo predicó, ¿quién te salvará? ¿Fulano, Perencejo o la Biblia? En el día del juicio, lo que yo leo es que para el Señor hacerme juicio a mí, abrirán los libros. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas. Yo me baso solo en eso. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Si para ti en lo personal cierta costumbre, cierto asunto de opinión, dices al final, no, mi mente, mi corazón no me lo permite hacer, para mí es malo, entonces la Biblia dice, ¿tienes tu fe? Romanos 14, en ese contexto, tenla para contigo delante de Dios, y bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si para ti algo es malo, que sea a nivel personal, solo tú. No lo hagas, pero no te atrevas a ¿qué? A juzgar al hermano que sí hace caso del día, que sí come, que sí hace ciertas cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, el mundo hoy está saturado de religiones, de iglesias, y todas enseñando una cosa diferente a la otra. Los testigos de Jehová enseñan que festejar un cumpleaños es pecado. Entonces, si una persona abandona esa secta y se convierte en cristiano, va a tener ese lío, será un hermano débil en la fe. Se va a escandalizar el día que un hermano cumpla años y se lo celebremos. Y va a decir, uy, en esta iglesia pecan. Bueno, todos estamos llamados de la secta o denominación de la que procedamos, de la que hayamos venido, estamos llamados a estudiar las Escrituras y definir para nuestras vidas qué es bueno y qué es malo. Y habrán personas, porque el carácter de las personas es muy difícil, siempre habrá personas que van a decir, bueno, entiendo que no es pecado, entiendo que Dios eso no lo condena, pero mi costumbre, mi parecer es que no lo haga. Pues no lo haga. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, pero no juzgues al que sí haga.
Pecados que solemos, ¿qué? Porque en esto somos muy ligeros a catalogar de pecado, a juzgar al hermano. Son pecados que solemos descuidar. Bueno, otro, no dar a Dios el primer lugar, es otro pecado, que solemos ser muy descuidados con ello. No dar a Dios el primer lugar. El no tener en cuenta a Dios, el no tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas cuando vamos a emprender cualquier proyecto de vida, cualquier acción, según es el texto, dice que primero trata esa conducta como soberbia y adicionalmente dice que todo tipo de comportamiento semejante es malo, es decir, es pecado. No tener a Dios en primer lugar, no darle a Él el primer lugar en todas las cosas es malo. Muchos de nuestros fracasos en la vida se deben a no haber tenido a Dios en primer lugar. Muchas malas decisiones es porque no tuvimos a Dios en primer lugar, no lo consideramos. A la hora de emprender un proyecto de vida, ahí habla de trabajar y no decir, si el Señor quiere lograremos esto o aquello. ¿Eso es qué? Eso es pecado. Cuando te vas a plantear un proyecto de vida, un trabajo, un negocio, lo que vayas a hacer, ponlo primero en oración delante de Dios. Pídele al Señor que tengas éxito en ello. Y mira que lo que vas a hacer sea agradable delante de sus ojos. Considera al Señor siempre en primer lugar y tendrás bendición, pero si no, es pecado, es soberbia, es jactancia. Es como decir que por mis propios medios lo voy a hacer sin necesidad de que Dios me ayude. No lo tuve en cuenta. A la hora de elegir pareja, para noviazgo y matrimonio, ¿a quién debes considerar primero? A Dios. Hay quienes dicen que no hay ningún inconveniente en que el cristiano se relacione con el incrédulo, pero es que hay de incrédulos a incrédulos. Esa persona que es atea, que se ríe de las cosas de Dios, se burla del Dios que te dice, me amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y adicionalmente, ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, lo primero que debo hacer es darle a Dios el primer lugar sobre mis impulsos, sobre mis emociones. Él es primero. Y si no lo hago es pecado. Elegir el trabajo. Oh, es que te salió un excelente trabajo, bien pago, en cigarrillos tales. Bueno, ¿qué? ¿Qué vas a hacer como cristiano? En el bar hay que saber discernir y tomar en cuenta a Dios en primer lugar. La ciudad donde te piensas ir a vivir, importante. Oh, es que tengo planes de ir a vivir a tal ciudad. Y te has preguntado, ¿en esa ciudad hay iglesia? ¿Allá te vas a congregar? ¿Tienes dónde reunirte? No hay iglesia. Bueno, tú como cristiano puedes formar una. ¿Lo vas a hacer? Entonces son cosas en las que debemos darle a Dios, ¿qué? El primer lugar. Hasta las vacaciones, me voy para Santa Marta. Y averiguaste, hay iglesia de Cristo, te puedes congregar el domingo allá. No dejando de congregarnos. Ten a Dios en primer lugar siempre. Otra situación en donde a veces descuidamos esto es que tenemos familiares, ¿no? Familiares que no son cristianos. Y para estas fechas o los visitamos o nos visitan, pero hay unos tan abiertamente incrédulos que se oponen a nuestro cristianismo. Y cuando nos visitan, tratan de impedir o que asistamos a la iglesia o que saquemos tiempo para las cosas de Dios.
Se inventan paseos, actividades que comprometen nuestra consagración y preciso el día domingo, para que tú no asistas, con tal de ocuparte. Y nuestro amor por ellos es donde viene la caída. Si esto te ha sucedido, eso es pecado, porque dice la Escritura, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Otro pecado que solemos descuidar, dejar de ofrendar cuando somos prosperados. Tenemos nuestro empleo, nuestro salario, y generalmente de ese salario disponemos para ofrendar, como dice la Escritura, pero Dios también nos bendice adicionalmente con muchas otras cosas. Cuando la Biblia dice que tú debes ofrendar según hayas prosperado, está hablando en todos esos aspectos. De ahí debemos tomar aparte algo y darlo en ofrenda. ¿Cuánto? Según tu corazón lo proponga. Dios ha determinado así. Estás en esa libertad, según proponga tu corazón. Pero si hay una cláusula, según hayas prosperado. Y a veces se nos olvida. La voluntad de Dios es que cuando las finanzas, en cuanto a las finanzas de la iglesia, es que cada creyente aporte algo, pero debe dar conforme a lo que haya prosperado. ¿Qué significa eso? Si recibe en abundancia, debe dar en abundancia. Si recibe poco, da poco. Si no recibe, pues no está en la obligación. Al contrario, es objeto de benevolencia. Es la persona que necesita una ayuda. Pero cada uno debe tener conciencia de cómo está cumpliendo con este mandamiento ante el Señor. ¿Cuántas veces, pregúntate, cuántas veces no hemos recibido bendiciones materiales adicionales y hemos frenado nuestra mano para apartar algo de ahí y aumentar nuestra ofrenda? Decimos como el pueblo en tiempos de Ageo, aún no es tiempo. Ageo 1:2. Contexto histórico: el pueblo regresa del cautiverio, va a volver a poseer, volvió y poseyó la tierra que habían perdido 70 años cautivos en Babilonia, y empezaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén, a reconstruir sus casas. Pero ¿qué construyeron primero? Sus casas. Y para el templo, cuando se les decía, ¿y el templo qué? ¿Qué respondían? Aún no es el momento. Primero las casas nuestras, decía el pueblo. Aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no. Espérenos un momento, porque si llueve nos mojamos. Entonces, primero nuestras casas. ¿Sabe cuál fue el problema? Que bueno, una opinión, esa es una opinión mía. Yo pienso que Dios soportaría eso, pero es que vayan, miren las casas que ellos estaban haciendo. Ageo 1, verso 4, ¿es para vosotros tiempo, les pregunta Dios, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ya habían construido sus casas y además de eso, ¿cómo estaban las casas? ¿Saben qué son casas artesonadas? Los dinteles de las puertas eran labrados o en oro o en plata, con decoraciones, con figuras, tipo así, esas construcciones griegas. O sea, tenían casas lujosas. Ellos no estaban pecando por reconstruir sus casas. La orden de Dios es: vayan y reconstruyan Jerusalén. El problema es que dejaron de aportar, ¿para qué? Para el templo, y decían: todavía no, es que nos falta. Pero lo que les faltaba eran lujos. Sí, era momento ya de empezar a reconstruir el templo. Y esta casa, dice el Señor, está desierta.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, reflexionen, lo que están haciendo está mal. Porque vienen consecuencias después cuando descuidamos la casa de Dios. Empezamos a sembrar mucho y vamos a recoger poco. Comeremos, pero no nos vamos a saciar. Viene la escasez. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal ¿en qué? Ahí es cuando dice: ¿por qué el dinero no me rinde? Porque nosotros a veces gastamos solo en nuestros deleites. No era pecado que los judíos artesonaran sus casas, no. Si había prosperidad, eran libres de hacerlo. El problema era que habían descuidado ¿qué? La casa de Dios. No es pecado que si Dios te bendice, te da en abundancia, compres lo que quieras. El problema es que descuides la casa de Dios y también que descuides al que padece necesidad. Solo por tus lujos y vanagloria, ahí es donde reposa el pecado. Tampoco llegar a los extremos, ¿no? Porque hay personas que tienen un pensamiento de que entonces lo que recibe no se puede comprar nada. Se compró una hermana o un hermano, se compró un iPhone porque quiso. Y ay, hermano, eso fue malgastar el dinero, te lo hubieras dado a un pobre, pecaste. No, desde que no descuide sus buenas obras, desde que no descuide la casa de Dios, no hay ningún problema. Pero el problema del pueblo de Israel, ¿cuál era? Que la casa de Dios estaba desierta. Entre tanto que ellos ya tenían lujos. Y esto es para que reflexionemos, porque el texto dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Pensemos cuántas veces Dios nos ha bendecido. Y en esas ocasiones, cuánto he aumentado para la casa de Dios. De esas ocasiones en que me llegó más, cuántas veces hice una buena obra con alguien necesitado. ¿Cuántas veces? Porque si no lo hice con él, dice el Señor, conmigo no lo hiciste. Y por eso dice la Biblia en Mateo 25 que unos van a la gloria eterna y otros al castigo eterno. Es pecado, pecados que descuidamos. Y ya para finalizar, incapaces de perdonar y pasar por alto ofensas. En esto sí que fallamos muchos, ¿no? Nos ofenden, nos hacen un comentario que molesta, pero ese que no justifico al que lo hace, pero ese que lo recibe a veces se muestra incapaz de perdonar, incapaz de pasar por alto esa ofensa o molestia, incapaz de pasar la página y decir: haré de cuenta que no me dijo nada. No, tiene que armar el problema, pues yo le voy a responder, y se arma un pleito en la congregación que se podía frenar si tú aprendías a ¿qué? A perdonar y a pasar por alto. Obvio, no toda ofensa es para pasar por alto. También está en juego el alma del hermano que comete el pecado. Pero hay unos que sí, hay palabras, críticas, comentarios que hacen de nosotros que sí podemos ¿qué? Pasar por alto, ignorar. No podemos armar pleito por todo. Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús, ¿qué le dijo? No solo 7, sino 70 veces 7. Debo estar dispuesto ¿a qué? A perdonar. Y viene una parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, ¿qué sucedió? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos o no? Pero mire lo que sucedió. Pero saliendo aquel siervo al que le perdonaron, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una mínima cantidad en comparación a lo que él debía, que le decía 100 denarios, y él, y haciendo de él, o sea, aferrándose, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Y qué hizo este consiervo? Que le habían perdonado la otra deuda, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: venga, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase ¿qué? Todo lo que debía. Y observen la conclusión: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando te ofendan, cuando te critiquen y sientas esa necesidad que tienes que ir y frenar la situación, enfrentar, armar el pleito, responder, recuerda esta parábola y piensa: cuántas veces he ofendido y cuántas veces el Señor me ha perdonado. ¿Podré perdonar? ¿Pasar por alto? ¿O debo armar el lío? Pensemos en eso. Así que, por cierto, es ya una falta, es un pecado en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hay situaciones en las que es mejor sufrir el agravio para evitar que se agrande el problema. Mis hermanos, pecados que solemos descuidar. El fin del todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo estos pecados que descuidamos, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pecados que solemos descuidar. Hay más, pero es labor de ustedes que en la meditación en su casa traten de indagar sobre qué otra clase de pecados podríamos estar descuidando y trabajemos en ello para que el Señor nos bendiga siempre. Gracias por la atención que me brindaron. Disculpen que me haya extendido un poco más y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta maravillosa mañana que nos ha dado.